bienvenidas a este segundo encuentro de nuestro Introtec 2023. En esta jornada vamos a estar trabajando, ¿sí?, junto con el licenciado Martín Mirabete. Ahora lo vamos a presentar y le vamos a ceder la palabra. Martín nos va a presentar en términos generales, ¿sí?, porque lo iremos profundizando y trabajando a lo largo de estos 2 años de cursada de la Tecnicatura, pero sí nos parecía importante también darnos un encuentro, reunirnos todos, todas, para comenzar a conocer un poco más acerca de qué es la ciencia de datos, qué es la inteligencia artificial, ¿sí?, qué es lo que nos convoca como parte de la especificidad de esta Tecnicatura. Martín Mirabete es el coordinador de nuestra Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Martín es licenciado en Informática y es técnico superior en Análisis de Sistemas. En la actualidad se encuentra finalizando su maestría en Informática y Sistemas y se desempeña además como subdirector general de Tecnología, Informática y Comunicaciones en AREF. Martín, todo tuyo, te cedo la palabra para que puedas comenzar a contarnos acerca de este recorrido que preparaste para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Moni, por la presentación. La verdad estoy muy contento, ¿sí? Bienvenidos a todos. Muy contento de formar parte también de este equipo que venimos trabajando ya desde el año pasado para poder llevar a cabo esta carrera. Y la idea es un poco comentarles, mostrarles lo que es la ciencia de datos. Es parte de la materia, de hecho, que doy en el segundo cuatrimestre. Trate de hacer un resumen, como para que no sea demasiado extenso, pero bueno, como para ordenar un poco, por ahí algunos ya conocen la materia, y bueno, es un poco para ordenar un poco los conceptos, y los que por ahí no tienen un poco de idea, que vayan ayornándose un poquito sobre el tema, que la verdad que es bastante interesante, y bueno, ha llevado varias sorpresas en la presentación. Ahora en el momento oportuno lo vamos a comentar, pero bueno, la idea es ir adentrándolos en el mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, desmitificar algunas cuestiones, ¿sí?, y aclarar algunas otras. Si querés, Moni, pasamos a la siguiente diapositiva. Mónica me había dicho que podíamos colocar el link de la presentación, lo podemos colocar en el campus, así que después, si quieren repasarlo, lo van a poder realizar directamente en el campus, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la ciencia de datos, ¿sí?, o el data science. Mi pronunciación, o sea, sé más de ciencia de datos que de inglés, así que mi pronunciación no es muy buena, ¿sí? Después me van a retar los profes de inglés, pero bueno, la idea es darles una idea de lo que es la ciencia de datos, ¿sí? Que en realidad la ciencia de datos es el proceso de descubrir información valiosa, ¿sí?, de los datos, ¿sí? O sea, de los datos que vamos a encontrar en diferentes fuentes de información, ¿sí? Pueden ser directamente bases de datos, redes sociales, podemos accederlo desde archivos, ¿sí? Existe mucha información que es pública. Bueno, toda esa información, lo que nosotros vamos a hacer es ejecutar ciertos pasos en un proceso, en una metodología, que nos va a permitir a nosotros aportarle valor a esa información, darle valor a la información que nosotros tengamos, ¿sí? O sea, que nosotros podamos localizar. Hay varias tareas, ¿sí?, que hay que realizar. Por ejemplo, tenemos que recolectar la información, estandarizar la información, limpiar la información de lo que podríamos denominar de alguna forma basura o datos que no nos sirven, ¿sí? Y normalizarla de alguna forma que nos permita a nosotros después poder recolectar diferentes características que nos van a ir modelando el valor que le queremos llegar a dar, ¿sí? O sea, básicamente, por ejemplo, o sea, responder a una pregunta estrictamente, ¿sí?, con la información. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Bueno, esto es una de las cuestiones que venimos charlando desde hace rato, desde que se empezó a formular la carrera, ¿sí? Y la ciencia de datos en realidad es una intersección de conocimientos, no es un conocimiento específico sobre una materia dada.
como por ejemplo matemática o estadística, ¿sí? No es estrictamente solo matemática, solo estadística, solo computación, solo el conocimiento del dominio. Tenía justo un amigo que me preguntaba qué es el dominio. El dominio habla sobre el conocimiento que tenemos del negocio, ¿sí? Entonces tenemos el conocimiento del negocio, parte que tiene que ver sobre matemática, álgebra lineal, en estadística probabilidad, ¿sí? En ciencia de computación, que de hecho en la carrera vamos a aprender a programar en diversos... Primero vamos a aprender el pensamiento computacional y después vamos a aprender a programar en diversos lenguajes de programación y vamos a entender por ahí cómo llevar de un problema, ¿sí?, a una solución por medio de un algoritmo. Y vamos a entender lo que es un algoritmo, que van a ver que es una palabra que vamos a usar muchísimo a lo largo de esta charla inclusive, ¿sí? Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Bueno, acá es donde empieza a ponerse un poco, este sería el camino feliz de la ciencia de datos, ¿sí? Ahí yo les aporté el link para poder localizar, por ejemplo, en LinkedIn, ¿sí? Nosotros hacemos una búsqueda en todo el mundo y vamos a ver que tenemos cerca de 800.000 puestos de trabajo que se están ofreciendo, ¿sí?, en el mundo para la materia de ciencia de datos. Y para lo que es inteligencia artificial, tenemos cerca de 200.000 oportunidades laborales a lo largo del mundo. A ver, a partir del 2020, después de la pandemia, hoy prácticamente no hay limitaciones de cómo podemos trabajar. Podemos trabajar desde nuestras casas para cualquier empresa que esté radicada en la Argentina, o incluso podríamos hacerlo al exterior. Tengo muchos colegas que están trabajando para el exterior directamente en proyectos de ciencia de datos y lo hacen desde su casa, o en Ushuaia, o en Río Grande, o incluso, bueno, en Tolwyn también, tenemos gente que está en Tolwyn, pero la idea es que lo pueden hacer desde cualquier lado. Ese es el volumen de ofrecimientos. También hice la búsqueda, después si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Hice la búsqueda en la República Argentina, ¿sí? Hay un poco menos, obviamente, hay cerca de 2.000 puestos de trabajo en ciencia de datos y otros tantos en inteligencia artificial. Pero acá lo atractivo es no solamente aplicar acá en la Argentina, obviamente, para poder explotar estos conocimientos en la Argentina, sino también que tenemos la posibilidad de explotarlos en el exterior, ¿sí? Es importante, y de acá yo saco, ¿no? O sea, hace un par de años la misma búsqueda, estoy hablando hace 3 años atrás, la misma búsqueda en LinkedIn buscaba 200.000 puestos de trabajo para ciencia de datos. O sea, fíjense cómo ha crecido a lo largo del tiempo y cómo sigue creciendo esta materia, porque en realidad es como que cada vez existe más necesidad de analistas de datos, ¿sí?, en el mundo, porque ya van a ver cuáles son sus aplicaciones y justamente cuando estén dentro de la carrera se van a dar cuenta que no tenemos límite, no tenemos decir, bueno, hasta acá llega la ciencia de datos. Creo que acá es donde empieza la ciencia de datos. Vamos a tener para mucho más, ¿sí? Si pasamos a la próxima, Moni, te agradezco. Bueno, en esta diapositiva lo que se muestra es cuáles serían los skills más requeridos o más requeridas, ¿sí?, por los empleadores en la ciencia de datos. Esto lo extraje también de un sitio. Toda esta información ustedes la pueden acceder a esos sitios que les estoy mostrando en las diapositivas y van a tener exactamente la misma información porque la extraje en estos días. Así. No van a tener diferencia en cuanto a la información que yo les estoy mostrando. Cualquier dato hasta que lo enganché. Ahí muteé porque se estaba escuchando otros micrófonos. Bien, fíjense que muchas de estas habilidades, obviamente, las van a adquirir en la carrera. Fíjense que en la materia de bases de datos vamos a ver sobre SQL, en programación 2 vamos a ver Python, ¿sí?
o Python, como les guste llamar. Vamos a ver algo de Big Data ya en segundo año, ¿sí? Vamos a ver sobre analítica, ¿sí? Metodologías ágiles, hay una materia que también va a trabajar sobre metodologías ágiles. En mi materia básicamente de ciencia de datos vamos a ver algo de Tableau, algo de ETL, ¿sí? Power BI, ¿sí? Git lo van a ver en programación 2, o sea, prácticamente todas estas habilidades las vamos a ir viendo a lo largo de la carrera, y la verdad que es uno de los objetivos también que tenemos, es de llevarle, ¿sí? Todas las habilidades, toda la información, ¿sí? O sea, a lo que se está requiriendo en la actualidad, o sea, no hacerlo en un modelo, ¿sí? Basado en información antigua, sino estamos siempre tratando de actualizar el material para que ustedes tengan la información lo más actualizada posible, ¿sí? Bueno, seguimos. Y esto es lo más interesante, esto es lo que hizo más ruido cuando vimos la presentación. Lo puse así, pero es medio publicidad engañosa, ¿sí? Acá tenemos los salarios promedios de lo que es la ciencia de datos. Esto lo extraje de un sitio muy conocido de Estados Unidos, porque me pareció interesante. Si yo les mostraba lo que aparecía de acá de Argentina, por ahí los iba a desanimar. Pero en este caso es bastante interesante porque tenemos que un promedio en Estados Unidos, ojo que estamos, si ustedes entran en ese sitio, hay ofrecimientos que son on-site o hay ofrecimientos que son teletrabajos, ¿sí? O sea, no es siempre estando en Estados Unidos. Ustedes pueden estar acá trabajando para empresas de Estados Unidos. De hecho, alumnos de otras carreras que yo he tenido, hoy están trabajando de esa forma, ¿sí? Fíjense que tienen $126.000 anuales aproximadamente, ¿sí? Que más o menos llevaría un promedio de $8.000 mensuales, ¿sí? Ahí habla sobre que serían $103.000 anuales de lo que sería el pago normal, la base, y con algunos adicionales. Eso sería así, obviamente, pudiendo enganchar en una empresa en Estados Unidos, sería fantástico, o en cualquier otro lado, donde tengamos estas oportunidades, ¿no? Me vine un poco más a la realidad, y en el sitio de abajo, si ustedes acceden, van a poder acceder a la oferta laboral que existe en Latinoamérica, mayormente en Chile, en Brasil, en Uruguay, ¿sí? Donde un científico de datos, más o menos un junior, ¿sí? Que sería el que recién se inicia, estaría cobrando aproximadamente un promedio de $1.000 mensuales, ¿sí? Y un senior, que sería con una experiencia más o menos de 5 años, un poco más, ¿sí? Ya estaría cobrando cerca de $4.000 mensuales. También estuve investigando sobre lo que es los convenios colectivos en Argentina, y la verdad que hay un gremio que se llama Gremio Informático, que es el que publica el convenio colectivo de trabajo para los informáticos, y tienen un promedio un poco más bajo, ¿sí? de salario, pero también es bastante atractivo, porque pueden llegar desde los 400.000 hasta 1,5 millones de pesos, que es lo que se puede llegar a cobrar como salario mensual. Hay una gama amplia de oferta, ¿sí? Puede aplicar tanto a nivel regional, o sea, local, regional, o a nivel mundial. Esto, como les decía, en su aplicación y en las fronteras no tiene límite, ¿sí? O sea, no es necesario que estemos presentes para poder trabajar en ciencia de datos, ¿sí? Los invito después, cuando tengan acceso a la presentación, a poder acceder. Si quieren les voy tirando, lo que pasa es que no quiero que se distraigan. Por ahí después les tiro bien las URL como para que puedan llegar a acceder y verlos por ustedes mismos, ¿sí? O sea, la idea era traerle la realidad, traerle los datos actuales, para que en realidad no crearle falsas expectativas tampoco, ¿sí? ¿Seguimos, Moni? Bien. ¿Dónde puede aplicar,
¿sí? La ciencia de datos. La ciencia de datos tiene un sinfín de aplicaciones, ¿sí? Pero bueno, podemos decir que en estas 7 actividades es algunas de las actividades más destacadas, ¿sí? O sea, en todo lo que tiene que ver turismo, viajes, en marketing, en la parte de salud, en la parte de ventas, ¿sí? Toda la parte crediticia o bancaria, financiera. ¿Mm? Bueno, obviamente en todo lo que tiene que ver automatización. Moni comentaba sobre que estoy justamente soy maestrando de lo que es sistemas y informática y sistemas, y mi tema de investigación tiene que ver con el RPA, que es parte del el raviolito número 6 que tenemos ahí en la presentación, ¿sí? Que es la automatización. En este caso es automatización de procesos. Después hay hiperautomatización, que utiliza inteligencia artificial para que a partir de la ciencia de datos, el conocimiento que aporta la inteligencia artificial, se pueda automatizar con conocimiento los procesos, ¿no? Pero bueno, obviamente, ¿quién no ha recibido una sugerencia de Facebook, una sugerencia de Instagram, y que dicen, no, son los algoritmos de Instagram, son los algoritmos de Facebook? Tienen que ver con la ciencia de datos. De hecho, Meta, en uno de los sitios que yo les pasé, hay ofertas de trabajo en Meta, ¿sí? Bueno, hay de todo, ¿no? Pero la verdad que aplica en varias actividades, en varias disciplinas, y que, bueno, lo que a ustedes les gusten pueden realizar con la ciencia de datos. ¿Sí? ¿Seguimos, Moni? Bien. Una vez que definimos lo que es la ciencia de datos, por otro lado vamos a definir qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como dice ahí, son algoritmos de computación que el propósito que tienen es emular, ¿sí?, la inteligencia humana, el conocimiento, no el conocimiento, sino la cognición humana, ¿sí? O sea, la posibilidad de, las posibilidades que tenemos nosotros como humanos de ver, de sentir, no de interpretar, sino de poder identificar determinados patrones, identificar determinadas cuestiones, donde nosotros a partir de la información vamos a poder realizar, como por ejemplo lo que se muestra ahí, la identificación de objetos, ¿sí? En eso que tiene que ver con la disciplina de análisis de imagen. En la parte de arriba van a ver, ahí tienen una imagen de lo que sucedió en el 2015, en Google existe una división, ¿sí? Creo que se llamaba DeepMind, ¿sí? De Google. Es una división que creó lo que se llamaba, o lo que se llama la máquina de AlphaGo. AlphaGo es una máquina que lo que hizo fue, ya veníamos con el ejercicio de que la inteligencia artificial jugaba al ajedrez. El reto que se propuso, ¿sí?, fue jugar al Go. Go es un juego de mesa que es uno de los más complejos que existe, ¿sí? Y bueno, AlphaGo le ganó, por poco, pero le ganó al campeón mundial del juego de mesa Go, ¿sí? Después, bueno, ahora hace poquito todo el mundo, es algo que existía, pero hoy todo el mundo está con el ChatGPT, ¿sí? Y bueno, también es parte de la inteligencia artificial. Cosas que le tengo que comentar sobre el tema de AlphaGo, o sea, en la inteligencia artificial los algoritmos, ¿sí?, tienen un fin. No es que existen algoritmos para cualquier, o sea, pueden resolver cualquier cosa, no. El algoritmo es programado, ¿sí?, para resolver el problema específico, no es genérico, ¿sí? O sea, AlphaGo solamente juega al Go, ¿sí? O sea, resuelve estrategias aprendidas y elige la mejor estrategia para aplicar en el momento que tenga que realizarlo. De hecho, hoy por hoy, inteligencia artificial, los últimos autos, los Citroën, los DS, bueno,
también existen en los foros. Todas estas indicaciones que nos muestran cuando nosotros nos desviamos del camino, o visualiza una alerta en un cartel, o baja las luces, los sensores que existen son inteligencia artificial también, ¿sí? ChatGPT, o sea, muchos creen que, de hecho, hace poco estaba reunido con un par de amigos contadores, estaban enloquecidos con el tema de ChatGPT. Entonces me dice, Martín dice, hasta existe un nuevo puesto de trabajo, ¿sí? A partir del advenimiento, a partir de la llegada del ChatGPT. O sea, hoy tienen personas que se especializan en la generación del enunciado que se le va a dar al ChatGPT para que te dé la solución. Y eso es un puesto de trabajo, ¿sí? Después, también existen sitios donde te venden los enunciados, ¿sí? O sea, hoy hay negocio para todo, pero bueno. ChatGPT es un chat con inteligencia artificial que adquirió conocimiento hasta el año 2021, ¿sí? Ojo, porque todos los sucesos que pasaron posteriores al año 2021 no tiene la capacidad ChatGPT de comentarlo. Tampoco tiene, o sea, si bien tiene, les va a dar alguna respuesta o va a definir ciertas cuestiones, la inteligencia artificial, una de las cosas que no tiene, ¿sí?, es que no puede discernir qué es verdad y qué es mentira. Entonces les va a fundamentar, ¿sí?, una respuesta sin la certeza de que esa respuesta pueda haber sido verdad. Así que bueno, todo tiene sus límites. La inteligencia artificial, si bien es interesantísima, tiene sus límites. Y por eso no es para toda la aplicación. O sea, ustedes generan un programa o un algoritmo de inteligencia artificial, sirve para un fin, no sirve para todo. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente, Moni. Bien, esto es una parte de la desmitificación, ¿sí? O sea, por eso nosotros tenemos la carrera que es Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, ¿sí? Ciencia de Datos es una disciplina, inteligencia artificial no es lo mismo que ciencia de datos, ¿sí? Nosotros en la ciencia de datos lo que hacemos es recolectamos la información, limpiamos, o sea, este es el proceso, ¿no?, de la ciencia de datos, recolectamos, limpiamos, alimentamos un algoritmo, realizamos las pruebas, obtenemos modelos, a partir de esos modelos realizamos comparaciones para ver la certeza de ese modelo, y a partir de eso generamos, ¿sí?, un aplicativo para poder utilizar esos modelos para que tome decisiones o realice predicciones, ¿sí? Pero ciencia de datos e inteligencia artificial en sí se complementan, pero no es lo mismo, ¿sí? Eso es lo que quería representar en esta diapositiva. ¿Seguimos? Bueno, esto es un poco como para que nos vayamos acostumbrando a ciertos términos que en el mundo de la ciencia de datos e inteligencia artificial se utilizan muchísimo, ¿sí? De hecho, los invito a todos los que hoy están concurriendo a esta charla, puedan tomar nota de alguno de estos términos que no conocen, y ahora en el momento del debate lo podamos aclarar, ¿sí? Básicamente, bueno, frontend, almacenar datos, API, algoritmo, ¿sí?, transformación de datos, base de datos, ¿sí?, bueno, computación en la nube, son todos términos, modelos de machine learning, ¿sí? O sea, son todos términos que vamos a tener que incorporar en nuestro lenguaje a partir de ahora, ¿sí? Y lo importante, precisamente yo me detengo en una parte en un apartado de mi materia, para darles de alguna forma un glosario de todos estos términos, para que por lo menos digamos, bueno, a ver, esto es esto, ¿sí? A partir de acá empecemos a hablar todos el mismo idioma. Si bien obviamente tienen un gran contenido en inglés que está muy bueno, ¿sí? Esto es lenguaje puro de ciencia de datos, ¿sí? Entonces, estos términos los van a tener que aprender, y si no los conocen, pregúntenlos, porque todos los profes que estamos en la carrera, ¿sí?, de alguna forma vamos a aportar para clarificar
la definición de cada uno de estos términos, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bien, acá justamente, no me quería adelantar en las diapositivas anteriores, pero acá justamente es donde muestro lo que es la interacción que tiene la ciencia de datos y la inteligencia artificial. La ciencia de datos habíamos dicho que era un proceso para recolectar, analizar datos y generar predicciones, ¿sí? Para tomar decisiones y crear productos de datos, ¿sí? En cambio, la inteligencia artificial son algoritmos para producir eventos futuros que emulan cognición, que emulan el conocimiento o el razonamiento humano, ¿sí? Los algoritmos. En la parte de abajo está la intersección entre las dos, entre la ciencia de datos y la inteligencia artificial, y dice que en el proceso de ciencia de datos utilizamos la inteligencia artificial como una de sus herramientas. Como una de sus herramientas. Lo que vamos a ver, de hecho, en mi materia, ¿sí? Vamos a introducir, porque después hay una materia específica que habla sobre Machine Learning o lo que es aprendizaje de máquina, ¿sí? Rápidamente les voy a comentar más o menos cómo es esto. Si el aprendizaje de máquina es, así muy superficialmente, ¿sí? Se los explico, es la posibilidad de poder incorporar a un algoritmo, ¿sí? Información, primero lo vamos a hacer con información de entrenamiento, vamos a entrenar ese algoritmo para que pueda resolver un problema, ¿sí? Una vez que lo entrenamos y adquiere el conocimiento suficiente, el algoritmo, ¿sí? Después se hace una verificación por medio de datos reales. Una vez que yo hago los datos reales y hago la prueba y cada vez me da mayor certeza, ¿sí? Ese algoritmo, o sea, esa prueba del algoritmo, ¿sí? Ese algoritmo va a ser más eficiente. Y ahí es donde yo lo puedo incorporar en un producto de software, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto que yo les decía, Machine Learning, es una disciplina de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Y cómo se combina con Data Science? ¿Sí? Básicamente, la ciencia de datos lo que hace es recolecta, analiza, ¿sí? Mejor dicho, recolecta, limpia esos datos, se los aporta al Machine Learning, el Machine Learning hace todo lo que tenga que hacer, hace toda su magia, por decirlo de alguna forma, para poder analizar esos datos y dar precisión a las predicciones, y después, junto al Machine Learning y la ciencia de datos, generamos un producto de software. Espero haberme explicado, después cualquier cosa lo podemos seguir charlando, ¿sí? Eso es básicamente la interacción entre ciencia de datos e inteligencia artificial. Ahora pasamos a la próxima diapositiva. Se me durmió el viper. Bien. ¿Qué no es la ciencia de datos? ¿Sí? Porque acá todo esto es la ciencia de datos, todo esto es la inteligencia artificial. ¿Qué no es la ciencia de datos? La ciencia de datos no es magia, ¿sí? No es magia, es algo que está diseñado, probado, ¿sí? Y está hecho para eso, ¿sí? No es magia, no es algo mágico o divino ni nada por el estilo. No es inteligencia artificial, ¿sí? Digamos que no es inteligencia artificial. No es tener solamente métricas de algún dato sin hallazgo de valor. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, la ciencia de datos se alimenta de información del Internet de las cosas, ¿sí? El Internet de las cosas puede proveer, por ejemplo, ciertas métricas para poder determinar, por ejemplo, la otra vez habíamos visto, tuve la oportunidad de tener un curso con justamente el que programa las órbitas para los satélites de ARSAT, ¿sí? Le contaba la otra vez a Moni, creo que le contaba a Moni y a Tato, que nos contaba que lo que hacía era recolectar la información de las baterías, recolectar, o sea, la información de dónde estaba ubicada, en qué parte, o sea, establecía por medio de georreferencia en qué parte de la órbita podía llegar a recargar con mejor eficiencia la batería, ¿sí?
esa es la recolección por ciencia de datos, y después con inteligencia artificial hacía las predicciones necesarias para que el satélite ¿sí? realice la órbita necesaria como para poder recargar sus baterías. Todo eso que yo voy recolectando, ¿sí? son métricas de sensores, ¿sí? de sensores de temperatura, sensores de carga, sensores y sensores y sensores y sensores. Son métricas, ¿sí? Entonces la ciencia de datos no es solamente métricas. Podemos, qué sé yo, otro ejemplo también que hay muy clásico, que lo han usado mucho con el tema del mundial, es el tema de la eficiencia de Messi, ¿sí? O sea, son todas métricas, pero no es solamente métrica. O sea, hay que aportar un poco más de elementos para poder brindarle valor, o sea, que van a definir determinadas características. Más allá de las métricas, podemos definir características como, por ejemplo, a ver, con la ciencia de datos podemos recolectar información de, por ejemplo, las patentes en Buenos Aires, ¿sí? Y poder identificar a partir de esa recolección de patentes ciertos patrones. Se aplica mucho en lo que es video forense, ¿sí? Bueno, ya me estoy despegando, me estoy yendo, pero bueno, tampoco es solo matemáticas, la ciencia de datos no es solo matemáticas, ¿sí? Y tampoco es trabajo solo con Big Data, ¿sí? Una cosa que por ahí en estas diapositivas no agregué, que sí es un tema de explicación en mi materia, es lo que es la Big Data, ¿sí? Lo comento rápidamente como para que no quede ahí sueltito. Big Data sí es el tratamiento de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Como para poder darle eficiencia a ese tratamiento. Entonces, ciencia de datos no es Big Data, ¿sí? No es que solo trabaja con Big Data, ¿sí? Bien, pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, acá está. ¿Por qué no aprender ciencia de datos? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería el por qué no? Si no querés que el aprendizaje sea algo constante en tu vida, no aprendas ciencia de datos, ¿sí? Si no disfrutás del trabajo sucio, de esto de meterse en los datos, poder desarmarlos, poder buscar diferentes atributos, limpiarlos, generarle valor a los datos, olvídate, ¿sí? Para vos no es ciencia de datos. Si no te gusta comunicar y negociar lo que lográs, ¿sí? O lo que encontrás, o sea, no es para vos ciencia de datos. Vos tenés que saber explicar, ¿sí? Lo que acabás de encontrar, ¿sí? Y tenés que tener esa generosidad, ¿sí? De poder compartirlo, ¿sí? Y es importantísimo que lo hagas. Entonces, si no es de tu gusto eso, olvídate de ciencia de datos. Si no te sentís motivado para ayudar a otras personas, esto del trabajo en equipo, ¿sí? Esto se trabaja mucho en equipo, ¿sí? Olvídate, para vos no es ciencia de datos, ¿sí? Si no te gusta hacer que las cosas pasen o que sucedan, ¿sí? Olvídate, para vos tampoco es ciencia de datos, ¿sí? Esos son los no para aprender ciencia de datos. Ahora vamos a ver los sí para aprender ciencia de datos. Algunos, o sea, después hay muchos otros motivos, ¿no? Si te emociona encontrar información de valor en datos y en gráficos, ¿sí? Si tenés curiosidad, si te gusta investigar, para vos es ciencia de datos, ¿sí? Si te interesa conocer cómo se aplican las matemáticas y los algoritmos, ¿sí? Para vos es ciencia de datos. Si querés trabajar en una organización que sea dirigida por datos, ¿sí? Verla cómo crece, y es para vos la ciencia de datos, ¿sí? Si querés crear software, productos que cambien el mundo con datos e inteligencia artificial, ¿sí? Es para vos ciencia de datos, ¿sí? Vamos a la próxima diapositiva. Y acá es donde les tengo que agradecer, ¿sí? Agradecerles que me hayan escuchado, que entiendan que uno por ahí le pone un poco de emoción, de fanatismo a todo esto, y que bueno, la verdad que nos gusta mucho hacer lo que hacemos y compartirlo con ustedes, y obviamente que cada vez seamos más
los que podemos compartir esta pasión y que podamos seguir creciendo. Así que bueno, les agradezco mucho y bueno, estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes deseen. Muchas gracias, Martín. La verdad que muy, muy interesante esta primera aproximación que nos hiciste acerca de la ciencia de datos, de inteligencia artificial y cómo confluyen, ¿sí? Ambas disciplinas. Algunos estudiantes se animaron, iban haciendo aportes, preguntas, yo las estoy registrando, ahora las vamos a compartir, las voy a leer. De igual manera, ahora vamos a habilitar los micrófonos para que puedan hacer otras consultas, aportes. Registré algunas. Matías preguntaba hace unos minutos, bueno, ¿cómo piensan que va a impactar la implementación de sistemas de inteligencia artificial en el salario de los puestos de trabajo? Javier preguntaba, y un poco creo que lo fuimos resolviendo casi al finalizar esta presentación. Javier preguntaba, bueno, ¿qué podemos lograr con esta carrera? ¿Sí? Jesús nos planteaba también su interés en particular por saber más sobre el reconocimiento facial. Ariel consultaba también si la carrera entonces es más ciencia de datos que inteligencia artificial. Algo de esto nos estuviste comentando hace un ratito. Nancy también dejaba su pregunta y nos dice, ¿el personal que trabaja con inteligencia artificial tiene que tener conocimientos de electrónica? Estas son algunas de las preguntas que fuimos registrando durante la presentación de Martín. Vamos a dejar que Martín vaya tomando algunas, sí, las vaya respondiendo, y ahora sí vamos a habilitar un momento para que podamos compartir más preguntas, más consultas. Los que quieran preguntar, los que quieran consultar algo, le ponen el icono de la manito y así vamos organizando para que cada uno no se quede sin la palabra, todos aquellos que quieran participar. Si querés, Moni, si te parece, respondo algunas de las que están en el chat. Vale. Que vos habías comentado. Conocimiento de electrónica, nada, ¿sí? No hace falta. Todos los que estamos... A ver, hoy por hoy, la ciencia de datos y la inteligencia artificial, ¿sí? Han tenido una explosión enorme. Y lo que en algún momento se decía, bueno, había una carencia de mano de obra especializada en la parte de programación, poco a poco se va requiriendo cada vez más mano de obra especializada en lo que tiene que ver con el análisis de datos, y no hace falta, ¿sí?, que conozcan en profundidad la programación, no hace falta que conozcan en profundidad la computadora. Hay ciertas cuestiones que sí es importante que conozcan, que de hecho en la carrera nosotros hacemos mucho hincapié y tratamos de que conozcan estrictamente lo que les hace falta para poder llevar a cabo su carrera de ciencia de datos, ¿sí? Inteligencia artificial la usamos en ciencia de datos como una herramienta, no es estrictamente inteligencia artificial, ¿sí? Ya van a ver que hoy justamente lo hablaba con un amigo, que nosotros seguimos programando como programaba Turing en aquella época, ¿sí? Y lo que va cambiando es la tecnología, lo que va cambiando es que se van optimizando métodos, pero seguimos programando de la misma manera, ¿sí? O sea, yo no sé, no quiero empezar a recordar viejos tiempos en la computación porque si no se me van a caer varias otras. Pero hoy, y desde mis inicios, se programa de la misma forma. Vos me decís programación orientada a objetos y muchos dicen, no, es algo nuevo. No, desde los años 70 que se programa en programación orientada a objetos, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, se van optimizando ciertos métodos, se van, qué sé yo, metodologías ágiles también son de esa época, y sin embargo hoy todo el mundo habla de metodologías ágiles. La otra vez cuando hablaban del ChatGPT, yo después los invito a que vayan y accedan a la página de Akinator. Akinator
es un genio que te adivina con inteligencia artificial de quién estás pensando, y eso fue un trabajo práctico de unos alumnos de ingeniería de software, ¿sí? Que después lo llevaron a un algoritmo para hacer determinadas predicciones. Pero no es que esto es algo nuevo. Hoy está en su mejor esplendor, ¿sí? Pero no quiere decir que sea algo nuevo. Por eso hay mucho material, hay mucho camino recorrido y hay muchas cosas optimizadas. Después, bueno, creo que hay muchas preguntas que se han dado respuesta en la charla, ¿no? O sea, Sí, Mónica. Javier levantó la mano, tiene su manito levantada. Javier, te damos la palabra. Podés habilitar tu micrófono. Buenas tardes a todos, a todas. Yo tenía bastante dudas sobre la carrera. Bueno, ahí algunas cosas las estuve escuchando. Me gustó el final, lo que dijo de por qué sí, por qué estudiarla. Pero quería saber si, por ejemplo, hace mucho tiempo que trato de analizar esto de Google Analytics. Para mí Google es fascinante, un mundo que está lleno de cosas, pero que no las entiendo. Y pago publicidad, por ejemplo, de hace años y no entiendo y me pide que ponga una etiqueta en algún lado y tampoco lo puedo hacer, y es como que siempre estoy a medias y digo, algo de eso será que voy a aprender, que voy a saber. En realidad, por eso la pregunta también que hice en el chat era para laburar para nuestros proyectos, por lo menos personalmente quiero laburar para un proyecto propio y no tanto buscar, digo, de trabajar para alguien más. Por eso era mi pregunta y no sé si se escuchó lo que quise decir y a lo que si se va a ver algo de eso en la carrera. Muy buena pregunta, Javier. La verdad que ahí tomo dos partes de tu pregunta. Una, Google. ¿Sí? Google es un monstruo, tiene muchísimas herramientas, pero todo lo que es gratis hay que sospechar en este mundo, ¿sí? O sea, Google, a partir del uso de las herramientas, extrae información para que a ellos les sirva o a vos te sirva en los productos que consumís de Google, ¿sí? Pero bueno, es un tema. Pero después el tema de las etiquetas, de hecho el aprendizaje de máquina, vamos justamente en mi materia, vamos a ver lo que es el aprendizaje de máquina asistido y el aprendizaje de máquina sin asistir, ¿sí? Que básicamente tienen que ver con estas etiquetas que vos hablás, pero vos estás hablando básicamente por ahí de ADS de Google, por ahí, es lo que interpreto, y es un producto específico, ¿sí? Que por ahí sí está bueno, pero esto es mucho más que eso. Y si vas a poder trabajar en un proyecto propio, sí, vas a poder trabajar en un proyecto propio. De hecho, esto que les comentaba, el caso de Akinator, fueron alumnos que después eso lo hicieron un producto. O sea, vos acá, lo bueno que tenemos en la carrera, y que de hecho estuvimos trabajando con Moni y con Jorge, esto de las prácticas profesionalizantes. Las prácticas profesionalizantes que tiene la carrera están buenísimas porque están orientadas a ir siguiendo el proceso de un proyecto que vamos a ver en mi materia justamente de ciencia de datos, que tenemos diferentes pasos y esos pasos nosotros los vamos a ejecutar en las prácticas profesionalizantes, y de esa forma vas a poder adquirir los conocimientos necesarios como para poder generar o un proyecto propio o insertarte en un proyecto ya existente. Así que bueno, no sé si por ahí responde tu inquietud, y si no, bueno, hace una repregunta, no hay problema. Javier, ¿se nos fue Javier, no? Javier, Perdón, no encontraba. Ahí te escribí por el chat. Sí, que lo voy a intentar, digo. Que vamos a apostar a intentarlo a la carrera, digo, porque es un desafío. Para quienes aceptan desafíos.
Y una de las cuestiones que siempre les digo, no solamente a mis alumnos, sino también lo converso hasta con mi hija, ¿sí? O sea, no hay carreras difíciles, ¿sí? Acá hay que ponerle persistencia y voluntad y van a poder hacerlo. O sea, cualquiera tiene la posibilidad de hacerlo. Lo único que hay que tener es persistencia y voluntad, ¿sí? Y ser constantes, obviamente. Pero bienvenido, Javier, buenísimo. Dale, te vamos a esperar en las aulas. Fernanda, bueno, hay dos intervenciones en el chat. Fernanda dice, hay muchas palabras que no entiendo. Backend, frontend, yo también no soy muy buena en inglés, me va con esta Jorge, se me reta. Bueno, también más adelante, cuando comenzaste la presentación, también preguntaba, bueno, qué son los skills, digamos, toda terminología que es propia del campo y propia de la disciplina, que a medida que vayamos transitando en los diferentes espacios, nos vamos a ir familiarizando con vocabulario propio de la disciplina. Me parece que también pudiste hacer una introducción sobre un vocabulario básico, ¿sí? Genérico, para comenzar a familiarizarnos, ¿sí? Vocabulario que vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a leer en los diferentes materiales que vayamos abordando en los diferentes módulos. Sebastián pregunta también, consulta, ¿se podría aplicar la ciencia de datos y la inteligencia artificial a un software para poder agilizar trámites en el ámbito del gobierno provincial? Por supuesto. De hecho, como que se llama, no solamente se puede aplicar inteligencia artificial y ciencia de datos, sino también se puede aplicar automatización. Por ejemplo, una de las disciplinas, ¿sí?, que trabaja la inteligencia artificial era lo que les comentaba, el tema de RPA, ¿sí?, que es la automatización robótica de procesos. Sí, por supuesto, todo tiene que ver con los proyectos que se presenten, todo tiene que ver con el auspicio que tengan de sus superiores o a las personas que vayan a presentarle los proyectos, y por supuesto que es a cualquier ámbito que se pueda aplicar. Marcelo pregunta, ¿para ganar la quiniela también se puede aplicar? Perdón, ¿no? ¿Para arreglar la ladera? Para ganar la quiniela. Y yo lo intenté, yo lo intenté, pero hay una película sobre eso, pero eso es azar, y no es azar esto es algo real, ¿sí? Es azar, el azar es el azar. Sí, el asado, sí, dice ahí el asado. Sí, ese es el que prometió el rector el año pasado, y este año vamos a comer un rico asado. O sea, ya estoy en un problema. Buenas tardes a todos. O sea, entro y lo primero que tengo que hacer ya es pagar un asado. No, bueno, 3.500 pero pesos. hablando del 3.500 asado, pesos el kilo, Dios santo. No, pero hay gente en este grupo que es muy buena pagadora de asado y se ríe. bueno. En Ushuaia y se ríe. Epa. ¿Cómo le va, Jorge? Muy Buenas bien, tardes. pasaba simplemente a saludar. Estamos, por supuesto, mientras esto se desarrolla, estamos en el Politécnico trabajando en el resto del despliegue de otros dispositivos. Sin ir más lejos, ya la semana que viene vamos a tener funcionando los dos tutores, uno en Ushuaia y otro en Tolwyn, para que puedan hacer el acompañamiento a cada uno de ustedes que quiera, más allá de todas las herramientas digitales que hay, que puedan acercarse tanto al Polo Tecnológico de Ushuaia como el de Tolwyn, para hacer un mano a mano con los tutores que los puedan acompañar, que los puedan ayudar a viabilizar y canalizar alguna consulta, más allá, insisto, de el correo, los BDL, el equipo de BDLs y de campus que tenemos, pero nos parecía importante hacer un aporte de humanidad en tanta tecnología también,
y poder acercar estas dos funciones que son tan importantes, sobre todo, y les vengo diciendo a los dos perfiles que hemos contratado, dos profes de matemáticas, o sea, están dentro del campo de uno de los campos de la tecnicatura, es que puedan ayudarlos a armar la mejor estrategia. Y la estrategia, como bien decía Martín, todas las tecnicaturas, las carreras universitarias, o sea, todo es un conocimiento humano que cualquiera lo puede abordar, con tiempo, con curvas de aprendizaje seguramente distintas, pero sobre todo también que haya gente nuestra que los pueda ayudar a ir encontrando la mejor estrategia académica también. Así que bueno, no robo más porque a veces agarro el texto y no corto, pero sí volver a verlos y bueno, y saber que vamos ya empezando en cosas un poco más específicas también. Y denle en bolilla, Martín, porque si hay algo que hemos hecho desde el primer momento fue buscar los talentos abajo de las piedras, ¿sí? O sea, estamos haciendo como búsquedas así muy puntuales. Nos acompaña también Federico Magaldi, que lo estoy viendo a Fede, una incorporación también desde esta semana como coordinador de prácticas profesionalizantes, así que también tratando de buscar los mejores perfiles, los mejores talentos que tengamos en la provincia para poder acompañar la propuesta. Y Martín es alguien que, por supuesto, está absolutamente formado en esto, con una formación muy fuerte en ciencia de datos, en inteligencia artificial, en los sistemas. Es docente desde hace muchísimo tiempo y él ha entendido instantáneamente en su vida el valor de poder contar lo que uno sabe a los demás para que podamos crecer entre todos como comunidad. No nos sirve de nada que haya dos loquitos que se dedican a la inteligencia artificial, sino que podamos construir una masa crítica que nos permita generar un perfil fuerte en la provincia y que todos podamos vivir bien vinculados con esta actividad. Así que un poco los invito a escucharlo, Martín. Escuchen, porque él es el que va a ir como marcando el sendero desde lo técnico, el sendero también que vamos tratando de construir con Moni, con todo el equipo. Así que bueno, los dejo, no molesto más, tengo 3 reuniones atrás de Gracias. Vamos cerrando. Tenemos un par de preguntas en el chat que fueron escribiendo los chicos, que vienen escribiendo, y que tienen que ver con, bueno, si se puede aplicar ciencia de datos en una línea productiva, por supuesto que sí. Después hablan sobre el inglés, o sea, el inglés es básicamente, no es un inglés, es el inglés técnico, pero bueno, tenemos una fuerte carga de inglés y que es muy útil, ¿sí? Para lo que es esta carrera, porque la idea es darle las habilidades suficientes como para que apliquen en empresas no solamente nacionales, sino también internacionales. Preguntan sobre el Machine Learning e inteligencia artificial. Machine Learning es una herramienta de la inteligencia artificial, así que, bueno, no hay diferencia, sino que está incluido. Y después preguntaban qué programas íbamos a utilizar. O sea, la mayoría de los programas que vamos a utilizar los van a poder acceder desde las páginas web. O sea, tratamos de que sean súper accesibles, que sean básicamente, que estén en línea, ¿sí? Y si no, que sean open source, para que ustedes puedan utilizarlo. Ahí hice un recorrido rápido de lo que... Si vale aprender chino, pregunta alguno, pero sí, si quieren pueden aprender chino, no hay ningún problema. Pero sí, es importantísimo el inglés, y por eso tienen una gran carga de lo que tiene que ver con inglés, pero el inglés orientado a esta materia, ¿sí? Después, bueno, la verdad que hay muchas preguntas, Moni. Yo la verdad que estoy disponible para lo que quieran consultar, vamos a estar en el aula seguramente, nos van a encontrar en el instituto, así que bueno, la idea es desearles muchos éxitos, no les deseo suerte, sino que les deseo muchísimos éxitos en este camino que desean emprender. Espero poder acompañarlos y poder colaborar en su aprendizaje, y bueno, nos vemos en las aulas. Bueno, vamos a cortar la transmisión, ¿sí? Este encuentro va a quedar disponible en el aula de nivel superior para que también lo puedan acceder y puedan recuperar
la conexión de este encuentro. Vamos a dejar también disponible el enlace de la presentación de Martín para que puedan recuperarla y para que puedan también hacer consultas. Vamos a dejar habilitado un foro, ¿sí? Para que podamos seguir intercambiando las preguntas, las consultas, las dudas, y ahí Martín también va a estar en el foro atendiéndolos a ustedes. Cortamos la transmisión por ahora, ¿sí? Y la vamos a dejar disponible en el aula, pero nos quedamos un ratito más para poder trabajar algunas consultas puntuales, ¿sí? O algunas dudas que hayan tenido en relación al encuentro del miércoles, ¿sí? O alguna cuestión técnica que fuimos ahí resolviendo en el chat. Dejo de grabar.